Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, y que hoy día les va a hablar acerca de la salud y vida en Ecuador, lo que aprendimos esta semana. Como todos sabemos, la primera causa de muerte en Ecuador es la muerte por la violencia que se vive. El asesinato, el sicariato son la primera causa de muerte en Ecuador. La segunda causa de muerte en Ecuador son los accidentes de tránsito, en tanto que enfermedades transmisibles como la tuberculosis, que está afectando sobre todo a las cárceles de Ecuador, y el dengue, que está afectando sobre todo a las zonas tropicales bajo inundaciones en la costa ecuatoriana, son más causas de morbilidad que de mortalidad. Pero ¿cómo es que todavía continuamos viviendo esta situación de muerte por violencia? Esto se debe a que el Ecuador se ha convertido en el primer exportador de cocaína a España, a Europa en general, un corredor de la droga que va desde América Latina y desde Ecuador en general de Sudamérica a Estados Unidos, y por supuesto un campo de batalla entre los carteles de la droga del continente americano y los carteles de la droga del continente europeo. En este bullicio y en este torbellino, uno de los detenidos más importantes es Pipo, pero Pipo no se encuentra detenido en Ecuador, se encuentra detenido en España y es el líder de Los Lobos, el cartel ecuatoriano de narcotráfico y minería ilegal más violento y más grande de Ecuador. En sus declaraciones en la Fiscalía de España, ha señalado que él no es el culpable del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, que fue un magnicidio, un crimen político que se cometió en el año 2023, cuando se preparaban elecciones para asumir la presidencia de Daniel Noboa en el 2024. El asunto es que además este líder de los Lobos señala que Daniel Noboa fue el que ordenó el asesinato de Fernando Villavicencio, que era otro de los candidatos para las elecciones de aquel año. Y la finalidad era no solamente ocultar un video mediante que pensaba utilizarlo Fernando Villavicencio para desacreditar a Daniel Noboa. Y este video se trataba de que, al igual que otros candidatos anteriores y otros políticos anteriores de Guillermo Lazo, en la época de Guillermo Lazo, habían tenido relaciones sexuales con menores. Ya esto había sido filmado. Pero además, porque el candidato Fernando Villavicencio, entre sus objetivos, sus promesas de campaña, estaba devolver los puertos al Estado y hacer desaparecer la privatización de los puertos de Ecuador, entre los cuales se encuentra el puerto de Pozorja, el más importante puerto de donde sale la cocaína de Ecuador, y que está en manos de la tía del presidente. Y este puerto, el puerto de Pozojar, que pertenece en este momento o está a cargo de la familia Novoa, es una zona de alta conflictividad y alta violencia. Entonces el candidato Fernando Villavicencio advertía que él tomaría estas medidas. Entonces, en este momento,
tenemos también que Pipo señala que se lo quiere utilizar para hacer lo mismo que se ha hecho con los otros que han sido implicados en este caso, para señalar que fue Rafael Correa y los correístas los que asesinaron a Fernando Villavicencio. Vemos entonces en el problema que Noboa, en ese momento candidato a elección en el año 2023, se le inculpa del asesinato de Villavicencio y él, para ser candidato en ese momento, no solamente que recurrió a eso, sino que también había violado la Constitución del Ecuador porque obligaba a que se diera su cargo a la vicepresidenta, no lo hizo, y luego se le acusa de que no permitió el recuento de votos porque se fraguó un fraude. Todos estos le han permitido, todos estos hechos se complementan con la realidad de que en este momento Daniel Noboa es el que tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo, porque tiene mayoría en la asamblea, gracias al asesinato de Villavicencio, que inculpó a los correístas y le permitió ganarle a Luisa González, y de esa manera los correístas no pudieron obtener la mayoría en la Asamblea Nacional. A su vez, ya desde antes de asumir el cargo de presidente y durante las elecciones, la Corte Constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana había nombrado, muchos años antes, en el año 2019, a Diana Tamain, quien está detrás de todo este fraude electoral. En tanto que los lobos, y en todo este problema y en este enrollo también está metido Guillermo Lasso, está metida la mafia albanesa, están metidos los puertos y el envío de cocaína, y este es el gran problema. En tanto que el presidente Correa, que fue presidente desde el 2006 al 2016, vive el problema de una persecución política que inclusive pretendía usar la declaración de Pipo para solicitar la extradición de Correa a Estados Unidos, donde lo querían tener preso. Pero además, gracias a estas declaraciones, se produjo todo el problema que estamos viviendo en este momento. Entonces, podemos decir que el fenómeno se presenta porque Noboa crea un conflicto, el conflicto interno armado, utiliza el ejército y la policía, se enfrenta a los carteles, logra concentrar el poder utilizando el conflicto interno armado. Eso le permite la evasión de impuestos, el intento de apropiación de minas de oro, además de campos de petróleo. Esto además le permite evadir impuestos y le permite tener el control de los puertos privados del Ecuador, de donde sale la mayor cantidad de droga. A su vez, los lobos, que son el cartel más poderoso del Ecuador, niega el asesinato de Fernando Villavicencio, pero también señalan que hay el ocultamiento del celular de Fernando Villavicencio, y en este problema se encuentra también un problema con la mafia albanesa, el presidente Guillermo Lasso, y todo esto configura un complot entre Guillermo Lasso y Daniel Noboa para el asesinato de Fernando Villavicencio, que es un periodista, que fue asambleísta, que le denuncia justamente a Guillermo Lasso, que denuncia a la mafia albanesa, que denuncia a Daniel Noboa y que denuncia que los puertos privados del Ecuador, especialmente los de Guayaquil, son utilizados en el narcotráfico. Esta es la situación que ha generado la violencia que vive Ecuador, y